Bendiciones para todos ustedes, hermanos, en todos los confines de la tierra. Estamos en Guayaquil, Ecuador, para que podamos en este día hacer un estudio referente al tema del uso del velo de nuestras hermanas en las congregaciones del Eterno. Y asimismo vamos a hablar el día de hoy de la cobertura del varón, porque ciertamente se ha hecho una polémica respecto de la mala traducción. Y por eso vamos a ampliar en este día, vamos a profundizar en este día este tema referente al velo. Eso es algo muy importante porque hay muchos hermanos, muchas hermanas que están despertando, que hay muchas personas que lo ha levantado el Eterno, nuevos en este camino, y es necesario que volvamos a refrescar este tema. Así que vamos a abrir nuestro texto bíblico. Lo primero que vamos a determinar, hermanos, es que debemos comprender el orden de autoridad en el cual el Eterno ha sometido todas las cosas. Recordemos que todo se basa en un estado de legalidad, en un estado jurídico, que es lo que creó el Eterno en su creación, valga la redundancia. Bien, entonces para eso, para establecer el grado de autoridad, primeramente, vayamos al libro de Juan. Es necesario tener el sustento bíblico. No vamos a nosotros a poner nada en nuestra cuenta, a menos que el entendimiento que tengamos de lo que hemos investigado. Bien, Juan capítulo 14, versículo 28. En el capítulo 14 de Juan, en el versículo 28, dice de la siguiente manera. Ustedes me pueden seguir con su texto bíblico para que, y también el hermano va a poner en la pantalla el texto, y así vamos leyendo. Es necesario recurrir a la escritura, hermano. Juan, capítulo número 14, versículo 28, dice: ustedes oyeron que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Si me amaran, se gozarán de que yo voy al Padre, porque el Padre, dice Yeshua, mayor que yo es, o es mayor que yo. Entonces, está estableciendo Yeshua acá que el Padre es mayor a él. Y por este sentido, hermanos, que el Padre es mayor que Yeshua, nosotros podemos entender que se está marcando un estado de autoridad jurídico. Elohim, dice Yeshua, es mayor a mí. Entonces ahí ya vemos que Yeshua tiene un superior, que es Elohim, él lo está estableciendo. Ahora bien, vayamos al libro de Efesios. Vamos a buscar primero los argumentos de la autoridad. Libro de Efesios, capítulo número 1, versículo 18. Veamos lo que está diciendo Shaul, al que llaman Pablo. Shaul está diciendo en Efesios, capítulo 1, versículo 18. Ya que se les han iluminado los ojos de su entendimiento, para que conozcan cuál es la esperanza a la que los ha llamado, cuán abundante la gloria de la herencia que él da a los consagrados, y cuál es la inmesurable grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la operación del dominio de la fuerza. Elohim la ejerció en el Mashiach, cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado, de toda autoridad, de todo poder, de todo dominio y todo nombre que se menciona, no solo en esta era, sino también en la venidera. Aún todas las cosas las sometió Elohim bajo sus pies y lo puso a él por cabeza de toda la asamblea. Entonces, como vemos, hermanos, se está estableciendo un orden jurídico, un orden de autoridad. Yeshua ya nos dijo que Elohim es superior a él, es mayor, está por encima. Y acá Pablo nos está indicando, Shaul nos dice que Elohim ha establecido todas las cosas para que Elohim, para que Yeshua sea el que gobierne la asamblea, para que él esté como cabeza de la asamblea de Elohim, es decir, del pueblo escogido, el pueblo rescatado o el remanente de esta era de Elohim. Bien, vamos a continuar
con los argumentos y ahora vayamos al libro de Hebreos. Vamos a tratar de avanzar rápidamente porque lo que necesitamos primero son los argumentos. Hebreos, capítulo 6, versículo 13. Hebreos, capítulo 6, versículo 13, con nosotros está nuestro hermano Alejandro Espina, que también está participando en este tema del velo. Si el hermano Alejandro tiene algo que acotar y un saludo también para los hermanos, pues bien puede intervenir. Quiero leer primero Hebreos, capítulo 6, versículo número 13. Porque cuando Yahweh le hizo la promesa a Abraham, como no podía jurar por otro mayor, mire esto es jurídico, hermanos, está estableciéndose la autoridad. Repito, Hebreos 6:13, porque cuando Yahweh le hizo promesa a Abraham, como no podía jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, verdaderamente te bendeciré abundantemente y te multiplicaré en gran manera. Y así Abraham, esperando con suma paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres juran por uno superior a ellos. Y un juramento que se da como confirmación es para ellos el fin de toda reclamación. Es decir, que el juramento es un argumento jurídico estable. Entonces, Elohim, nuestro Padre amado, nuestro Padre eterno, como no existe nada superior a él, jura por sí mismo. Porque así se establece el orden jurídico de la autoridad. Eso es importantísimo saberlo. Ahora vayamos, hermanos, al libro de Romanos. Vamos a buscar todo el argumento necesario y vamos a entrar de lleno en el tema. Eso es importante porque nosotros tenemos que recurrir a los datos que nos da la Escritura para este establecimiento. Porque el velo, hermanos, en la mujer no es criterio de los judíos, no es una imposición rabínica, no, hermanos, es un orden establecido. Bien, Romanos capítulo número 12, versículo número 3. No sé si el hermano Alejandro de pronto sí está con nosotros en directo, y yo quisiera también, pues, antes de leer, que él también, pues, nos dé al menos un saludo y algo que nos quiera opinar. Adelante, Alejandro. Muchas hermanos, todos los hermanos que me escuchan. No sé si me escuchan bien, Marcia. Muy bien, Alejandro, muy bien. Bueno, un saludo muy especial a todos los hermanos que nos están escuchando hoy en este chat. Quiero saludar muy especialmente al hermano Vladimir, a su esposa y a sus hijos, que ellos salieron de la iglesia ministerial, eran pastores en la iglesia de Jayalía, de la iglesia ministerial de Jayalía, en los Estados Unidos, y hace unos meses salieron de esta farsa, que ese lugar tan terrible que nosotros lo conocemos especialmente nosotros. Él nos escuchó el pasado, ahorita nos están escuchando, están muy atentos, con mucho interés. Pues es un tema bien fascinante, ¿no? Es un tema bien hermoso y pues está maravilloso como lo estamos desarrollando. En el momento pues no tengo nada para aportar, pero le digo que hay alguna pregunta o algo, pues inmediatamente intervendremos. Bien, bueno, pues siempre entramos saludando a todos los hermanos de todos los países, pero son muchos y queremos avanzar rápidamente. Hoy hemos cambiado un poco el formato, pues queremos avanzar en este tema y no dilatarlo mucho, sino que entendamos en este día que es realmente lo que la Escritura nos trae respecto a este tema. A nuestro hermano Vladimir, pues una gran bienvenida, ya se la dio Alejandro, y pues nosotros estamos muy felices, hermano, de que esté con nosotros. Saludos a todos los hermanos en Estados Unidos, en España, en Colombia, a todos nuestros hermanos, en Argentina, bueno, en todos los lugares, hermanos, en Quito, acá, en Ecuador, y en varias ciudades, nuestros hermanos que están en las raíces hebreas. Bendiciones, hermanos, es una alegría, en el cielo hay alegría, porque ustedes han regresado, hermanos, de donde nuestros padres, nuestros antepasados salieron, a las raíces hebreas, al camino del Eterno. Bendiciones para usted y su familia, hermano Vladimir. Bien, entonces vamos a Romanos, capítulo 12, versículo 3. Estamos estableciendo el orden jurídico, porque recordemos que Elohim creó un orden jurídico, hermanos. Eso es importante que lo entendamos, un orden jurídico, y él no se sale de su norma jurídica. Romanos, capítulo 12, versículo 3. Le digo a cada uno, estamos leyendo Romanos, capítulo 12, versículo 3. Le digo a cada uno de ustedes, por el favor que se me ha concedido, que nadie se estime en más que lo que conviene, sino que se estime con sensatez, conforme a la medida de la fe que Elohim repartió. Esto, hermanos, es el estado de Kadushá. En otro momento vamos a hablar ya en ese tema con el hermano Marcelo, que es
domina estos temas. Vamos a hablar el tema de Kadushá, o el tema de los niveles de santidad, que es importante. Es importante cuando Pablo dice, debemos tener la estatura espiritual de Mashiach, de Yeshua, está hablando de los estados de santidad. Y eso tenemos también que aprender, hermanos, es importantísimo. Entonces, Romanos capítulo 12, versículo número 3. Le digo a cada uno de ustedes, por el favor que se me ha concedido, que nadie se estime en más de lo que conviene, sino que se estime con sensatez, conforme a la medida de la fe, dice la Reina Valera. Pero nosotros sabemos que el concepto hebreo, la palabra es emuná, y emuná es obediencia. Entonces, que nadie se estime más, sino conforme a la obediencia, y la obediencia nos da el estado espiritual, el estado de santidad, el estado de Kadushá, o de Kedushá. Bien, entonces, conforme a la medida de la fe que Elohim repartió a cada uno, versículo 4, porque como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función, hermano. Todos los miembros no tienen la misma función. Así es la asamblea de Elohim. Ese es el orden jurídico que Elohim dejó. Es un solo cuerpo. La cabeza de la asamblea es Yeshua, ya lo leímos. Elohim lo puso como cabeza de la asamblea. Pero ese cuerpo tiene varios miembros, varios órganos, varios funcionamientos, y no todos funcionan iguales. Por eso vamos a ver que en la asamblea, hermanos, los hermanos tienen diferentes dones, tienen diferente autoridad que el Eterno les dio. Por ejemplo, vayamos al libro de Timoteo, capítulo número 5, versículo 17. Timoteo 5, 17, mire lo que dice Pablo a Timoteo, que lo está estableciendo como un maestro de la congregación. Dice 1 Timoteo 5, 17, que a los ancianos que dirigen bien se les tenga por dignos de doble honor, especialmente los que trabajan arduamente en el mensaje y en la enseñanza. Como ven, estos que se dedican a la enseñanza, al mensaje, tienen una función diferente a otros hermanos que posiblemente recibieron el don de interpretación de idiomas, otros que hablan idiomas, las maravillas del Eterno, que lo hemos visto en la Biblia, que lo hemos visto en la Escritura, y que eso tiene que suceder también. Y hay otros, por ejemplo, que tienen el don de visión, el don de sanidad, y así otros predican. ¿Por qué? Porque el Eterno les da la revelación. Pero todo en un orden de autoridad que el Eterno ha puesto, y por eso Pablo, como él es un entendido, es un maestro de lo que estamos enseñando, él es el que nos ha enseñado porque recibió la enseñanza de Yeshua. Él establece un orden jurídico también en la asamblea. Por eso dice, el que está enseñando merece doble honor. ¿Por qué? Porque está, hermanos, está estableciendo un orden jurídico que es necesario, la autoridad. Claro que también en las iglesias que se aprovechan de lo que ellos no conocen y esa ignorancia la volcan a su favor. ¿Para qué? Para establecer dominio sobre los creyentes y pues hacer con ellos, digamos que llevarlos a un estado de dañar su psiquis y emocionalmente convertirlos en sus esbirros. Y eso es otro tema que nosotros lo conocemos los que hemos estado en las iglesias. Pero lo que Pablo está enseñando acá es un orden jurídico, hermano. Tiene que establecer un orden de autoridad porque así lo hizo el Eterno. Ahora bien, si vamos a Efesios capítulo 4, versículo 1, ya nos acercamos, hermanos, al tema del día de hoy. Efesios capítulo 4, versículo número 11. Y él mismo constituyó a unos enviados, a otros profetas, a otros proclamadores de buenas noticias, a otros pastores, maestros, a fin de capacitarlos a los consagrados para la obra del ministerio. Eso es lo establecido. Es decir, el Eterno formó una autoridad, un orden jurídico. ¿Para qué? Para que con orden la asamblea del Eterno se vaya formando. Pero con un orden, porque si no, imagínense, hermano, si no existe este orden jurídico, jerárquico, como dice el hermano Marcelo acá, de autoridad, cada uno pensara e hiciera lo que quisiera. Pero Yeshua, cuando comenzó a enseñar, él dijo, la enseñanza que traigo, por si acaso, no es mía, me la dio Elohim. Eso está, creo que Juan 4. Es Elohim el que me la dio. Y el que quiera hacer su voluntad sabrá que lo que yo hablo, no lo hablo de mi cuenta, sino que hablo lo que el Padre me dijo que hable.
Entonces, él está estableciendo un orden jurídico. Así nosotros no hablamos de nuestra cuenta, sino que hablamos lo que el Ruach nos enseña, porque el Ruach inspiró a muchos emisarios para que plasmen lo que hoy nosotros estamos aprendiendo. Entonces, es un orden establecido. Bien. Ahora, versículo número 15, estamos en Efesios 4. Miren lo que dice el versículo 15 de Efesios 4. Dice, sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, el Mashiach, verso 16. De parte de él, todo el cuerpo, bien concertado, que eso es lo importante, porque si el cuerpo no funciona bien, hermanos, hasta la cabeza le duele, ¿cierto? Entonces, dice, repito, versículo 15 de Efesios 4, sino que siendo en verdad, sino que creciendo o siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, el Mashiach. De parte de todo el cuerpo bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todas las coyuntas, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose con amor. Eso es importante, un orden jurídico establecido con autoridad y que todos vayamos creciendo hacia la cabeza que es Yeshua. Fíjense que los árboles, hermanos, crecen ¿hacia dónde? Crecen hacia su creador. ¿Por qué? Porque los árboles tienen un reglamento que tienen que seguir y ellos siempre hacen lo que está establecido en el orden jurídico del ecosistema que formó el Eterno. Ellos no se salen del reglamento, los animales, la naturaleza, no se sale del reglamento, son obedientes al Eterno. Ahora vayamos al libro de Corintios porque ya hemos establecido un orden. Ya sabemos que la congregación crece en amor, uniformemente, pero respetando la autoridad que estableció el Eterno, que no la establece nosotros. Eso es importante saber también, que no es que por voluntad del hombre, el que quiera que se levante como predicador, ese es ya problema de cada uno. Pero los que seguimos el orden del Eterno, sabemos que tenemos que someternos a lo que el Eterno enseña. Y nosotros sí sabemos cómo descubrir a quién el Eterno ha levantado, porque él mismo lo dijo en el libro de Mateo capítulo número 7. El que quiera o el que quiera reconocer a un verdadero emisario, mire sus frutos, porque el fruto del Ruach ya nosotros lo conocemos. Entonces eso es el establecimiento de la autoridad que el Eterno le da a alguien. Ya Pablo dice, él los constituye a uno para cada problema que causó la mala traducción con respecto del velo y con respecto a la cobertura del hombre. 1 Corintios capítulo 11 versículo 1. 1 Corintios 11, 1. Sigan ustedes mi ejemplo, dice Pablo. Es importante. ¿Por qué? Porque Pablo dice, yo he seguido el ejemplo de Yeshua. Él creció hacia la cabeza que es Yeshua. Entonces nosotros seguimos el ejemplo de un maestro como Pablo para tener el mismo crecimiento. Sigan ustedes mi ejemplo, así como yo sigo el del Mashiach. Pero los alabo porque en todo se acuerdan de mí y retienen mis instrucciones tal como se las transmití. Pero quiero que entiendan que el Mashiach es la cabeza de todo hombre. Vayamos entendiendo, hermano, y pongamos las cosas en su lugar. El Mashiach es la cabeza de todo hombre. Y el hombre es la cabeza de la mujer, o el hombre es la cobertura de la mujer. Y Elohim es la cabeza del Mashiach. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra su cabeza, dice acá. ¿Será verdad eso, hermanos? Pues ya lo vamos a estudiar. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra su cabeza, porque es igual que si se lo hubiera rapado. Entonces acá estamos hablando de dos cosas. De que la mujer entra a la congregación. Pablo está hablando de una asamblea, de una congregación o de una sinagoga. Y dice que hay un orden. Elohim la cabeza de Yeshua, Yeshua la cabeza de la congregación, Yeshua por ende la cabeza de todo varón, porque el varón fue hecho primero antes que la mujer, y que la mujer
su cobertura, o quien está por encima, o quien la representa, es el varón. Entonces, si la mujer entra en la congregación y no se pone su velo, no se cubre, dice Pablo, es igual como que tuviera la cabeza rapada. Tener la cabeza rapada era deshonor en el pueblo del Eterno, en el concepto hebreo, porque acá no estamos estudiando el concepto de la localidad de Corinto, no estamos estudiando el helenismo. Si nosotros estudiamos el helenismo, si vamos a la historia universal, nos vamos a dar cuenta que en el helenismo greco-romano tenían la costumbre de raparse el pelo. Por ejemplo, las egipcias se rapaban el pelo porque se veían más hermosas. A los hombres egipcios les gustaban sus mujeres rapadas el pelo. Pero era deshonroso para una mujer hebrea estar con la cabeza rapada. Entonces, había una mezcla de entendimientos, una mezcla de costumbres, y Pablo, como la congregación se levanta en Corinto, que está en medio de una afluencia de conocimientos y culturas de diversos países, de diversos, de muchas personas, entonces Pablo está estableciendo acá este conocimiento que está mal dirigido. Entonces, la traducción nos ha causado un problema porque nos hace entender una cosa diferente. La mujer, entendamos bien, hermanos, la mujer le da honra al marido, pero una mujer que no se comporta de una manera adecuada deshonra a su esposo. Eso es lo que está hablando Pablo, que si una mujer entra a la congregación y ella no cubre su cabeza, ella está deshonrando la cobertura de su esposo. Entonces, si la mujer no tiene un comportamiento adecuado, su esposo ha perdido su cobertura. Su esposo está orando sin cobertura. Su esposo está deshonrado porque su esposa no tuvo un buen comportamiento dentro de la congregación. Eso es lo que está enseñando Pablo y lo vamos a entender. Repito, versículo número 4. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza cubierta, versículo 4. Todo hombre que ora, profetiza con la cabeza cubierta, deshonra su cabeza. Verso 5. Estamos en 1 Corintios 11. Dice el verso 5 de 1 Corintios 11. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza. Porque es igual que si se hubiera rapado. Porque si la mujer no se cubre con un velo, aquí no está hablando del cabello, hermanos. Está hablando de un artículo, de una prenda de vestir, una cobertura para la mujer, en el versículo número 6 de 1 Corintios 11. Porque si la mujer no se cubre con un velo, que se corte todo el cabello, no es que está reemplazando el velo por el cabello, no, hermanos, está hablando de deshonra, está hablando de un mal comportamiento dentro del conocimiento hebreo. No estamos en una congregación helena, no estamos en una congregación de griegos o de miembros de Corintios, no, estamos en una congregación hebrea, hermanos, una congregación israelita. Alguien dice, el hermano Carlos dice que por qué tú estás cubierto si este verso dice que un hombre no debe cubrirse la cabeza. Correcto, precisamente por eso, hermanos, es que estamos estudiando el día de hoy esto, pero ya vamos a avanzar, tengamos un poquito de paciencia porque necesitamos primero ir a la mala traducción, a lo que está mal establecido, y luego lo vamos a entender. Y esa pregunta es importante, nuestro hermano Carlos de Bogotá, Colombia, nuestro hermano Carlos del Monte. Adelante, Alejandro. Sí, Marce, ¿cuál es la diferencia? Se fue, no te escuché, Alejandro, pero me imagino, creo que ibas a preguntar cuál es la diferencia entre el cabello y el velo. No sé si esa era la pregunta, se te cortó, Alejandro. Repítala, por favor, escríbemela. Entonces, se corta, Alejandro, se te corta, no sé por qué, pero bueno, si puedes, escríbemela, por favor. ¿cuál es la diferencia entre el velo que utilizan las mujeres hebreas y las musulmanas? Ah, bien, bueno, la diferencia, eso es solamente la costumbre, hermano, la costumbre. ¿Por qué utilizan las mujeres musulmanas
el velo es por una halajá de la religión de ellos, de la religión musulmana. Es una forma. Sobre todo son costumbres muy antiguas. No olvidemos No es también que ahora. son hijos de Abraham. Sí, no es ahora, hermanos, que se está estableciendo. En Medio Oriente todavía utilizan turbantes. En todo el Medio Oriente utilizan turbantes todavía, que a eso vamos ya en un momento. Pero no es el tema de que porque las mujeres musulmanas lo usan de una manera y las hebreas lo usan de otra manera. Pero El de alguna tema, manera sí hay una el tema no es eso, claro. Hay una cobertura y ellas lo hacen por respeto. Ellas lo hacen por respeto a su esposo y ellas lo hacen por respeto a su religión. Pero nosotros no estamos ahora estudiando el tema del comportamiento de la mujer islámica, sino el comportamiento de una mujer en el concepto hebreo dentro de la congregación. Y nos vamos a referir precisamente a esto. Sí hay mucha relación. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos el Corán, vamos a ver que tienen influencia que les dejó Ismael con relación a la Torá, aunque ellos tienen unos reglamentos distorsionados como lo tienen todas las religiones. Pero hay cosas que sí tienen concordancia, como la mujer mostrando respeto a su marido, a su Dios, a su congregación, poniéndose un velo. Eso es respeto. Entonces está diciendo Pablo acá, habíamos leído el versículo número 7. Dice, el versículo 6, porque si la mujer no se cubre con un velo, que se rape todo el cabello. Y si es vergonzoso cortarse el cabello, raparse, pues que se cubra con un velo. El problema acá es de traducción, el problema es de interpretación, hermano. Casualmente esta mañana estaba dialogando con un pastor cristiano y no podía comprender por qué decimos que hay malas traducciones. Y entonces he puesto un texto en hebreo al traductor y se lo he pasado y le dije, traduce eso. ¿Qué ocurrió? Que cuando él tradujo, el traductor hace una interpretación totalmente diferente al pensamiento original. Y él se dio cuenta y reaccionó por esto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que traduzca una persona en su cultura, porque si un hebreo aprende español nos puede enseñar muy bien. ¿Por qué, hermanos? Porque conoce la cultura, porque conoce el hebraísmo y él sabe el pensamiento de lo que se quiso decir. Pero un traductor occidental, cuando traduce un idioma de una cultura diferente, siempre va a haber problema en la traducción por la interpretación de su condición cultural que le da. Ahí está el problema. Acá, por ejemplo, la manipulación hace entender que es lo mismo que la mujer tenga el cabello largo o el velo, pero Pablo está haciendo la diferenciación. Le dice, si usted no se quiere poner velo, entonces es igual que venga rapada, es decir, es igual deshonroso para su esposo que usted se presente a la sinagoga o a la Keilah o a la asamblea, a la congregación de esta manera. Es deshonroso. Eso es lo que está diciendo Pablo. Que la mujer tiene que someterse a ponerse su velo. ¿Para qué? Para mostrar respeto a su esposo, a la congregación, a Yeshua y a Elohim, en ese orden jerárquico. Eso es lo que estoy enseñando. Versículo número 7. Dice, el hombre no debe cubrirse la cabeza porque él es la imagen y la gloria de Elohim, pero la mujer es la gloria del hombre. Hermanos, acá estamos ante un grave problema de interpretación y de traducción. El hombre no debe cubrir su cabeza, pero con cabello. Con cabello, hermano. No está hablando de que no puede utilizar, por ejemplo, una cobertura como la que yo estoy usando, o que cubra su talit para poder orar, y se lo voy a probar porque la escritura nos va a traer la prueba. Acá hay un problema de mala interpretación que muchos maestros muy conocedores del hebreo, del hebraísmo, de los idiomas, que han tenido muchos años de investigación, concuerdan en esto, hermano, que es un problema de mala traducción, de mala interpretación. Pero para eso, hermano, es la investigación. Y si nosotros probamos que la escritura a nosotros no nos dice que el varón no debe cubrirse, entonces aquí hay un problema de traducción, porque es el único verso en toda la Biblia que dice que el hombre no se debe cubrir por orar. ¿Pero por qué, hermanos? Porque está mal interpretado. Lo que habla Pablo, y estoy seguro de eso, es que el hombre no debe dejarse crecer el cabello. Y ya se lo voy a demostrar más adelante. Versículo número 8. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Además, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por lo cual, la mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles.
hermanos, esto lo hemos enseñado ya. La mujer debe mostrar respeto a su esposo. ¿Para qué? Para que un ángel caído o un espíritu no pueda intervenir en ella o no pueda someterla o no pueda seducirla. ¿Por qué? Porque cuando muestra el respeto hacia su esposo, hacia Yeshua, hacia Elohim y hacia la obediencia de la congregación, entonces un ángel caído, un espíritu, no tendrá potestad para seducirla. Por eso lo está explicando muy bien Pablo. Debe respetarse un orden jurídico. ¿Para qué? Para que un espíritu o un ángel caído no tenga fuerza o poder sobre un creyente. Eso es importante. Bien. Versículo número 9. Estamos en 1 Corintios 11, verso 9. Además, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre, por lo cual la mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza. Adelante, Alejandro. Por eso, antes de que vayas de ahí, es claro que no está limitado por el pelo largo, porque el que aparece por ahí, pues esto aparece con los pelos largos en las fotos que se encontraron. Adelante más. Claro, que Yeshua tenía el pelo largo. Además, somos sacerdotes, nunca debe tener el pelo largo. Sí, hermanos, miren. Si nosotros leemos la Torá, nosotros nos vamos a dar cuenta que entre las ordenanzas de los varones, el varón debe tener el cabello corto. Solo los que hacen el voto de nazareato, los nazareos, solamente ellos utilizaban el cabello largo. Yeshua no hizo voto de nazareato, por si acaso. A él le dicen el nazareno porque vivía en la ciudad de Nazaret, no porque había hecho votos de nazareato. ¿Por qué, hermanos? Miren, Yeshua cumplió la Torá, la ley la cumplió, y él murió y nunca pagó votos de nazareato. Pablo sí, está narrado en el capítulo 22, de Hechos de los Apóstoles, que Pablo sí se dejó crecer un tiempo el cabello porque hizo votos de nazareato por un tiempo. Pero Pablo acá está enseñando algo totalmente contrario. Y es partido a entregar el cabello a tu madre. Claro, Jacobo, Santiago, le dice a Pablo, cuando llega a Jerusalén, cuando es encarcelado, lo encarcelan cuando él está en el templo y él se rapó porque Santiago le dijo, rápate todo el cabello. Y no era solo el cabello de la cabeza, es todo el cabello del cuerpo que hay que raparse en el voto de nazareato y llevarlo al templo con su ofrenda, que por cierto todavía estaban sacrificando en el templo la ofrenda de pecado y la ofrenda de paz. Y Pablo lo hizo, ahí fue cuando lo detuvieron en el templo, acusado de que había entrado, de que había metido el templo a un incircunciso. Ahora bien, Tito estaba circuncidado porque le acompañó. Claro, Tito estaba ya circuncidado. Ninguno de los hermanos dijo, circuncidemos a Tito, porque ya estaba circuncidado. Ya estaba circuncidado. Bien, entonces, eso es importante, lo que acaba de decir Alejandro. Esa pintura de Yeshua con el cabello largo es una mentira, porque Yeshua no tenía el cabello largo, hermano. No tenía el cabello largo. Esa pintura es el novio de Miguel Ángel, porque Miguel Ángel es el que hace esa pintura y pinta es a su novio. Por eso tiene ese perfil griego y por eso era hermoso. Era un homosexual que él pintó. Y a eso es que adora la iglesia pagana. Bien, continuamos, hermano. No nos desviemos del tema. Versículo número 12. Porque el versículo 11 de 1 Corintios 11 dice, sin embargo, en Yahweh ni el hombre existe aparte de la mujer, ni la mujer existe aparte del hombre, porque así como la mujer proviene del hombre, así también el hombre nace de la mujer, pero todo proviene de Elohim. Busquen ustedes, hermanos, aquí es donde vamos a iniciar este estudio realmente a profundidad, en el versículo número 13 de 1 Corintios 11. Juzguen por ustedes, nos toca juzgar a nosotros, hermanos, investigar y entender. Juzguen por ustedes mismos. Es apropiado que la mujer ore a Elohim sin estar cubierta con un velo. Aquí no habla de cabello, aquí no habla de cabello. Está enseñando Pablo que una mujer con cabello rapado o con cabello muy corto es deshonroso. Está enseñando Pablo. Pero Pablo dice que en la congregación, cuando le ora a Elohim, cúbrase con un velo. Entonces está diciendo, juzguen ustedes, tenemos el derecho de juzgar, de investigarlo para juzgarlo. Versículo 13.
Juzguen por ustedes mismos. Es apropiado que la mujer le ore a Elohim sin estar cubierta con un velo. Es específico. Y es una pregunta implícita. ¿Por qué, hermanos? Porque la respuesta la saben todos. ¿Por qué? Porque ya se había estudiado la Torá. Adelante, Alejandro. Y no solamente en la congregación, ¿no? O sea, cuando la mujer le ora al Eterno, si es en su casa, debe cubrirse la cabeza. Correcto, correcto, Alejandro. Muy buena esa puntuación. Correctísimo, Alejandro. Por eso es importante la opinión de todos. Es importantísimo. Correcto eso. Cuando le ore a Elohim, porque aquí Pablo no dice en la congregación, dice cuando le ore, cuando se presente Elohim. Cuando nosotros estemos, usted le ora y le dice Elohim, estoy ante tu presencia. Ani leifaneja, se dice en hebreo, Ani leifaneja, estoy ante tu presencia. Si usted está en la presencia de Elohim, debe cubrirse. Pero acá la mala traducción, la mala interpretación dice que el hombre cuando se presenta Elohim, se debe descubrir. Hermanos, le voy a demostrar que eso es falso. Bien, ahora vayamos, ya vimos que la mujer, para la mujer es honroso estar cubierta. Aparte que se ven muy hermosas las hermanas, estéticamente, con un velo. Es honroso tenerlo. Y Elohim lo aplaude. ¿Por qué? Porque está en obediencia, hermano. Elohim la bendice. Elohim, claro, Elohim se agrada de que sean obedientes a esa estructura jurídica que él estableció. Ya leímos la estructura jurídica y es verdad. Ahora bien, ahí está una foto que el hermano les va a poner en el diccionario Strong. Cuando en la traducción dice que el hombre no debe cubrirse la cabeza, aquí aparece esta palabra, jefa y a. Y miren que cuando es una palabra compuesta, cuando usted la descompone, ¿sabe en qué termina? Termina en ya. Termina en ya, ¿por qué? Porque es una secuencia que la hicieron en griego, pero que la tomaron del hebreo y tiene la terminación ya. Si usted lee aquí en el griego, dice jefa y a. Pero cuando se descompone y usted sigue la raíz o sigue la etimología de la palabra, usted ve que termina en ya. Eso es importantísimo porque la tomaron del hebreo y por eso es que la vamos a leer. Entonces, no habla, hermano, respecto de cobertura. Nunca dice talit, nunca dice velo. No. Y miren lo que dice de la cabeza en el hombre. Mira, la cabeza, tanto en los hombres como a menudo de los animales. Dice, dado que la pérdida de la cabeza se constituye en perder la vida. Pero miren la parte de abajo, dice, de las personas, de los señores o de maestros, de un marido en relación a su esposa. A eso se refiere, hermano. Es decir, que el esposo está en la congregación, pero quien lo respeta o lo irrespeta, quien lo honra o lo deshonra, es su esposa. Si su esposa entró y no tiene su cobertura, es lo mismo que el esposo esté orando sin su cobertura. Es igual, porque ha recibido la deshonra de su esposa. A eso se está refiriendo, hermano. Ahora bien, pero como la traducción que tenemos es solo esa y no tenemos más, vamos a la escritura para que la escritura nos ayude con todo esto. Y miren lo maravilloso que nos encuentra la escritura. Vamos a la cobertura del hombre más. Veamos ahora la cobertura del hombre. Ya quedó claro que la mujer tiene que usar un velo para orarle a Elohim. Y en la congregación muestra respeto, muestra obediencia y lo honra a su esposo si tiene su cobertura puesta. Es importante. Ahora vayamos a la cobertura del esposo a ver qué hay de verdad en que el hombre, que para el hombre es deshonroso cubrirse para orarle a Elohim. Como un resumen de lo anterior sería que toda mujer tiene que tener una señal de autoridad cuando ora o profetiza, y cuando no ora o profetiza, su señal de autoridad está dada por el pelo. Correcto, por eso es que no debe cortarse. Claro. Cuando está de raparse. Sí, cuando esté en un lugar, claro, cortárselo de manera que parezca hombre. Claro, los evangélicos han cogido de que no se tienen que cortar y no se cortan, así como los judíos, el judaísmo interpreta mal ciertas cosas y se dejan crecer la pastilla. Ahora, mire, piensen ustedes, pensemos en algo, hermano. Adelante, Alejandro, antes de hacer un ejemplo. Adelante, Alejandro. Y me da la impresión que en ese tiempo, cuando estaba Shaul enseñando eso, pues parecía que la congregación o las personas que estaban llegando al pueblo, las 10 tribus esparcidas, los gentiles como lo llaman,
Pues tenía como esa moda, ¿no? Tenían esa moda de seguro dejarse los hombres el pelo largo y las mujeres de raparse, eso como tú mismo lo dices, que venía pues la cultura griega lo utiliza mucho. Entonces yo pienso que también él hacía como esa salvedad a esa situación, ¿no? Pero pues muy de acuerdo con Marcelo, como tú dices, el hombre cuando enseña, cuando profetiza, que es cuando predicamos, cobramos, pues nuestro pelo es el que está ahí protegiendo nuestra cabeza, ¿no? Nuestro cabello es un corte decente, es un corte decente, era más que todo como lo que yo pienso que se refería a Chau en ese momento. Lo interesante es lo que vas a leer, adelante más. Claro, ahora sí, ya estamos acá en lo que es la cobertura del varón. Ya vimos que la mujer, cabello crecidito, hermanos, no rapadito, no ese corte de varón, y un velo para presentarse delante del Eterno. Ahora, 1 Corintios 11:4 decía, todo varón que ora o profetiza, cubierta la cabeza, afrenta su cabeza. Mire la interpretación mala interpretación. Él recibe la afrenta porque su mujer en la congregación no lo honró cuando no se cubrió el cabello. Pero cuando armaron la traducción, hermanos, tuvieron una gran confusión el traductor. Pero entonces nosotros vayamos a la Escritura y la Escritura nos va a enseñar. Vayamos al libro de Éxodo capítulo 3, versículo 5. Porque la base del mal llamado Nuevo Testamento, del Brit Hadashah, de las buenas noticias, es la Torá, los profetas, todo el Tanakh. Así que si esa es la base, vayamos a buscar la enseñanza en lo que sirvió de base para lo que fue el Brit Hadashah, o el pacto renovado. Éxodo capítulo 3, versículo 5. Veamos lo que dice el Eterno. Cuando Moshe, hermanos, vino a la presencia del Eterno, nosotros trasladémonos un momento a Medio Oriente. En Medio Oriente, Moshe estaba, él era un pastor de ovejas, de las ovejas de su suegro, de Jetro. No creo que estaba pastoreando en la noche, porque en la noche es difícil pastorear, debe estar pastoreando en el día. Éxodo capítulo 3, versículo 5. Moshe ve una zarza ardiendo y se acerca a la zarza. Y Elohim le habla desde la zarza. ¿Y qué le dijo? Y le dijo, no te acerques más, quítate la sandalia de tus pies en el lugar donde estás parado en tierra santa. Si Moshe tenía su turbante, porque era una costumbre, él no va a estar en el desierto, hermanos, pastoreando a las ovejas sin cubrirse la cabeza, porque el sol es canicular. Por eso utilizan el turbante, por eso se cubren la cabeza. Si el Eterno dispone que el varón se le tiene que acercar o tiene que ir a su presencia, descubierta la cabeza, entonces le hubiese dicho acá a Moshe, descúbrete la cabeza. Y le voy a decir algo, eso, ¿sabe por qué no se lo dijo Yahweh? Bienvenido, hermanos. Nuestra hermana de Salina está visitando, bienvenido. ¿Saben por qué? Porque es una costumbre de los dioses paganos. La costumbre de los dioses paganos es que cuando una persona del paganismo entra a un templo, se tiene que descubrir la cabeza. ¿Dónde vemos eso? En las iglesias católicas usted va a ver a todo varón que lleve un sombrero, al entrar a la iglesia se saca el sombrero porque fue una costumbre que se creó. Y no es una costumbre que ellos se la inventaron, es una costumbre que la venían arrastrando milenialmente, porque así se adora. Si usted lee la adoración a los dioses paganos, usted va a ver que lo hacen con la cabeza descubierta. Y rapada al dios sol. Y los que adoraban al dios sol, por ejemplo, los egipcios, con la cabeza rapada. Entonces, esa es la diferencia nuestra. La diferencia de adorar a los egipcios. Se lo hace con la cabeza cubierta. El varón debe orar con la cabeza cubierta. Esta carta es a los corintios tenían influencia celta. Y los celtas tenían la costumbre de raparse para honrar a sus dioses. Oye, es una costumbre milenial. Una pregunta más. ¿Y si es una niña que no tiene esposo, también tiene que usar velo? Correcto, ¿por qué? Porque si no tiene esposo, automáticamente, como no tiene que honrar a su esposo, tiene que honrar a Yeshua, que es la cabeza de la congregación. Si no tiene esposo, está sometido a Yeshua. Bien. El padre está con la y el padre, esa es otra. También tiene la cobertura el padre. Las que no tienen esposo, su padre es su cobertura. Debe mostrarle respeto a sus padres mientras vive en casa. Pero es que en el concepto hebreo no hay mujeres solteras que se vayan solitas por ahí. No, en el concepto hebreo, las hijas están sometidas a sus padres hasta que se casen. Tenemos que enseñar la verdad. Por muy modernismo que exista, no, yo me voy a vivir sola. Siempre
debe estar, una mujer soltera, en el concepto hebreo, obediente a la Torá, sometida a su padre, hasta que se case y pasa la autoridad a su marido, hermano. Hay que enseñar lo que es, y así son las cosas, aunque el mundo enseñe un modernismo diferente. Bien, entonces ya vimos, cuando Moshe se le acerca a Elohim en la zarza, ¿qué le dice? Descubre tus pies. Y ahora vamos a ver lo hermoso que es descubrirse los pies ante Elohim. Descubrirse los pies. Eso es mostrar respeto ante el Eterno. Por eso a los sacerdotes, antes de entrar al lugar santo, había, tú sabes eso, Marcelo, que has estudiado el templo, el sacerdote cuando entraba tenía que lavarse los pies en una vasija. ¿Por qué? Porque sus pies tenían que estar limpios para poder entrar al lugar santo. Por eso se le dice a Moshe acá, saca tus sandalias, porque el lugar donde estás es lugar santo. No le dice descúbrete. Ahora bien, vayamos a Éxodo capítulo 28, versículo 4. Éxodo 28, 4 nos va a dar más luz sobre la cobertura del hombre. Éxodo 28, verso 4. Estas son las vestiduras sagradas que habrán de hacer. Está hablando de la vestidura de un sacerdote. El sacerdote que era el intercesor entre... Él iba a estar en la presencia de Elohim, él iba a orar, él iba a preguntar. Y mire cómo tenía que entrar un sacerdote. Estas son las vestiduras, Éxodo 28:4. Estas son las vestiduras sagradas que habrán de hacer: un pectoral, un efod, un vestido, una túnica con fleco, un turbante, hermanos. ¿Qué es un turbante? Es un implemento de prenda de vestir, una cobertura que cubre, que recubre alrededor y los bordes de la cabeza, hermanos. Ese es el turbante. Adelante, Alejandro. Bueno, el hermano Espinosa no se cubre la cabeza y el hermano Marcelo Palmino sí. Entonces, y el hermano pregunta, entonces, ¿qué? ¿Se puede con la cabeza descubierta enseñar y orar o no se puede? No, hermanos, eso es lo que estamos enseñando. El hermano Marcelo está consciente que nosotros vamos aprendiendo y en lo que vamos aprendiendo nos vamos sometiendo a lo que el Eterno nos enseña. En eso hacemos todo, siempre hemos hecho eso desde que salimos a la luz del Eterno. Hemos ido corrigiendo lo que hay que corregir y nosotros lo hacemos, hermano. Lo hacemos. En el caso mío, yo me coloco la quita en la cabeza, también después se puede, ¿no? O sea, también podemos colocarnos en la cabeza no necesariamente no necesariamente un equipado, ¿no? Hay que cubrir, pero sobre todo, sí vamos a establecer algo, que lo que se utilizaba para orar delante del Eterno, la congregación, hermanos, era el talit. Se subían el talit y oraban. Esa costumbre sí existía y la vamos a ver, si seguimos más adelante vamos a verlo. Bien, estamos en Éxodo 28. En el versículo número 4 dice que se hacía un turbante y un cinturón y harán esa vestidura sagrada para tu hermano Aarón y sus hijos para que rindan, ¿qué cosa, hermano? Dice ahí, servicio sacerdotal. Entonces, como sacerdotes tenían que entrar a la presencia del Eterno cubierto también la cabeza, porque por eso le establece el turbante, que es la cobertura hacia la cabeza. Vamos al versículo 36, estamos en Éxodo 28, vamos al versículo 36. Dice, haz un frontal de oro puro y graba en él y grábale una inscripción como un sello, consagrado a Yahweh. Imagínense, hermano. Le dice, tienes que grabar una placa de oro y la inscripción tiene que decir consagrado a Yahweh. ¿Y dónde tenía que ponerlo? Veamos. Dice, estamos en Éxodo 28:36. Haz un frontal de oro puro y graba en él la inscripción de un sello que diga consagrado a Yahweh. Suspéndela en un cordón azul para que quede fija al turbante. Permanecerá en la frente del turbante, quedará en la frente de Aarón, para que Aarón cargue con cualquier pecado que surja de las cosas santas de los israelitas, de lo que los israelitas consagren. De cualquiera de sus donaciones sagradas estará en su frente todo el tiempo para ganar aceptación para ellos delante de Yahweh. Entonces, hermano, el sacerdote iba a orar por el pueblo,
recibía inclusive, como vimos, los pecados del pueblo para llevarlos a la presencia del Eterno, y tenía que tener un turbante, y en el turbante una placa que dice consagrado a Yahweh. Entonces, ¿cómo es que Pablo va a enseñar? Porque no podemos creer que Pablo no sabía estos versos, porque Pablo era un maestro de la Torá. Él estudió en una yeshiva, en una escuela rabínica. Él era de la escuela de Gamaliel. Entonces, eso es difícil de creer, imposible de creer que Pablo no sabía que los sacerdotes entraban con la cabeza cubierta. Y si Pablo sabía que los sacerdotes se presentaban ante el Eterno con la cabeza cubierta, ¿cómo puede enseñar, cómo podría decir que es necesario orar estando con la cabeza descubierta? Es imposible, hermano. Culpa de Pablo no es culpa de la traducción, hermano. Lamentablemente, pero estamos para corregir esas cosas. Con la investigación tenemos que corregir. Ahora vayamos, para tener más argumentos, no nos vamos a quedar solo con eso, hermano. Vayamos al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 13. Ahora lo vamos a ver al mismo Pablo diciendo que es necesario ponerse un casco. Fíjense ustedes, o tenemos que sacarnos la cobertura de la cabeza o tenemos que cubrirnos. ¿Qué hacemos? Pablo, miren lo que dice Efesios, versículo 6, Efesios capítulo 6, versículo 13. Efesios capítulo 6, versículo 13 dice: por esta razón tomen la armadura de Elohim. Pablo está hablando de una vestimenta espiritual. Está hablando de una vestimenta. Ya vimos que el sacerdote, el Eterno, le da una vestimenta para que tenga el orden de santidad para entrar al Eterno. Y Pablo, queriendo rescatar esa santidad, le dice al creyente: pónganse esta vestidura de esta manera. Mire la vestidura que debe tener un creyente obediente al Eterno. Efesios 6:13. Por esta razón tome la armadura de Elohim para que puedan resistir en el día malo. Y después de haberlo logrado, quedar firmes. Así que permanezcan firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de la justicia y el calzado de sus pies con la preparación para proclamar las buenas noticias de la paz. ¿Por qué Pablo dice que anunciar las buenas noticias de la paz tiene que ver con los pies? ¿Por qué, hermano? Porque el libro de Isaías dice: benditos los pies de los que anuncian las buenas nuevas. O sea, lo que se llamó evangelio, que no tiene ningún sentido. Correcto. Eso se llamó el evangelio. No se llama evangelio. Esa es una traducción terrible, o sea, que distorsiona toda la verdad. Cuando usted dice evangelio, distorsionó todo. Ya no sabe de qué se trata. Ni el predicador sabe que es evangelio. Ni el predicador sabe realmente, es que no existe un significado, una definición de evangelio. No existe. Eso nos puede dar un pie, una ayuda para darnos cuenta de que el verso está malo. Si la palabra evangelio tampoco está en el original. No existe. A ver. Y además de evangelio viene un sinónimo de evangelio. Evangelus, ángel de luz. Bien, versículo 15, hermano, Efesios 6, versículo 15, dice: y calzados sus pies con la preparación para proclamar las buenas noticias de paz. Verso 16. Y sobre todo, ármese con el escudo de la fe o de la obediencia, con que podrán apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Y ahora qué? Mire el versículo 17. Si estamos leyendo, mire el versículo 17 de Efesios 6. Tomen también el casco de la salvación, hermano, pongámonos de acuerdo. O Pablo dice que no nos cubramos la cabeza, o dice que sí nos cubramos la cabeza. Porque acá dice: póngase el casco de la salvación. ¿Sí ven? Esa es la vestidura de una persona creyente que tiene un nivel de kedushá, un nivel de santidad a la altura de Pablo. No digamos a la altura de Yeshua, pero a la altura de Pablo. Puesto el casco para la salvación. Entonces Pablo no puede estar diciendo: descúbrase la cabeza. Imposible. Pero vayamos a más argumentos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de la fe y del amor, y con el casco de la esperanza de la salvación. Palabra de Pablo, hermano. Puesto el casco de la salvación. Ahora bien, ahí hay una foto, y mire la palabra
Mire la palabra de casco, hermano, porque acá no nos quedamos con todo, o sea, no es porque nosotros lo decimos, acá le presentamos las pruebas. Ahí está la palabra donde dice la palabra casco, termina en ya. Todas estas palabras son sacadas realmente del hebreo, es una, el origen morfológico de la palabra, su origen es hebreo, etimológico, sí, etimológico sería. Dice periquepa ia, periquepa ia, así dice la descomposición, porque yo lo descompuse, acá se nos hacía mucho si lo descomponemos. Si usted toma, acá dice el número Strong, que es el G4030, y usted lo descompone, usted va a ver que en la descomposición de la palabra compuesta aparece la palabra ya, que es la abreviación de ya. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué significa? Aquí dice, cerco de la cabeza, mire, abajo de la palabra griega, dice, cerco de la cabeza, es decir, un casco, el cerco de la cabeza, una cobertura para la cabeza. Entonces Pablo está hablando de una cobertura, hermano, que hay que tenerla. Entonces él no se puede contradecir. Ahora, la palabra siguiente que investigamos acá es la palabra eco. Porque cuando dice en 1 Corintios 11:4 que el hombre debe orar con la cabeza, dice, si el hombre cubre su cabeza, se deshonra. En ninguna parte encontré la palabra descubrir, está la palabra eco, y la palabra eco dice es tener, mantener. Mantenerse en sí mismo. Mantenerse en sí mismo. Por eso es que llegamos a la conclusión de que lo que realmente dijo Pablo es que si la mujer lo deshonra en la congregación, entonces el hombre o el varón aparecería por esa deshonra como que si estuviera su cabeza descubierta. Ahora bien, 1 Corintios 11:13, nosotros leímos que dice, juzguen por ustedes mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Elohim sin estar cubierta con un velo? La naturaleza misma, mire esta palabra que dice en el siguiente verso, en la 14. La naturaleza misma nos enseña que es una deshonra para el hombre llevar el cabello largo. ¿Sí ve que no está hablando de que el hombre ore o sea, que Pablo está prohibiendo que el hombre tenga una cobertura? No, aquí está, hermanos, en el versículo 14 de 1 Corintios 11. La naturaleza misma nos enseña, dice que es una deshonra para el hombre llevar el cabello largo. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Está hablando del cabello o está hablando que es deshonroso para el hombre cubrirse para orarle al Eterno? Si ve que el problema fue que se equivocó fue el traductor. Beneficiosamente no se equivocó en todo, porque acá sí es claro cuando dice en el 1 Corintios 11:14, la naturaleza misma nos enseña que es una deshonra para el hombre llevar el cabello largo. Entonces no está hablando de que es deshonroso para el hombre estar en la congregación o estar orándole al Eterno cuando se cubre su cabeza con un velo en muestra de respeto. No, entonces, pero sí con el cabello largo sí es deshonroso. Entonces sería como una síntesis de más o menos hasta aquí lo que dice los versos de 1 Corintios 11, dice que la mujer ore o profetice cubierta la cabeza. Y con cabello largo, o sea, no rapada. No claro, rapada. Yeah. Porque cuando no ora o profetiza, el cabello le sirve de velo. Correcto. Pero que el hombre no puede dejarse el cabello largo. Exacto. Porque afrenta a su cabeza, que es Yeshua, por la cuestión de la homosexualidad y todo eso. Correcto, hermano. Entonces, el hombre no está hablando ahí de que no se debe cubrir, sino que no debe usar el cabello como las mujeres. Hermanos, esto sí, en el amor del Eterno, nosotros le pedimos, yo tengo que hacer mis cambios, no hay problema para nosotros cambiar, porque aquí estamos para aprender, nosotros no sabemos todo, y nosotros cada día tenemos que ir madurando hasta alcanzar la estatura de Yeshua, que eso será cuando venga Él y nos enseñe las cosas que están por conocerse, pero esto sí nos compete a nosotros. Nosotros antes no orábamos, a veces en la congregación, más que para la bendición sacerdotal o la bendición al pueblo del número 6. Nosotros no orábamos con la cabeza cubierta, hoy lo vamos a hacer. Hoy lo vamos a hacer
porque hemos comprendido aquí por los estudios del hermano Marcelo, por lo que para dar esta enseñanza el Eterno nos enseñó de alguna manera, nos mostró que era su voluntad. Cuando hermanos de otros lados nos preguntaron sobre la cobertura, ya no era una coincidencia que yo amanecí viendo la cobertura, Marcelo viendo la cobertura, hermanos con inquietudes de la cobertura. El hermano Yermaín precisamente nos habló de este tema. Ayer el hermano Yermaín nos envió un mensaje diciendo que analicemos este tema. El hermano Fabián amaneció también con este tema. Y nosotros estábamos oyendo algo referente. Y estábamos escuchando, Marcelo estaba inquieto por esto, y justo escuchamos un tema de un hermano que tiene buenos argumentos con relación a esto. Entonces ya no era coincidencia, hay que obedecerle al Rúa. Si el Rúa se nos está manifestando, no podemos cerrar los ojos y los oídos, hermano. Tenemos una que hermana aprender. también esta mañana dice que muy independiente, ella no sabía que esto íbamos a enseñar, y es una confirmación, y manda un mensaje y dice que le ha dado por primera vez en su vida que tiene esa necesidad de verse como israelita, y se ha cubierto la cabeza todo el día de Shabbat. Eso es inspiración. Cuando suceden estas cosas se llama inspiración. O sea, el Rúa vino y tomó a la persona, ¿para qué? Para que haga la voluntad de Elohim, y ya sabemos cuál es. Pero tenemos más argumentos, ya vamos a terminar, faltan 3 versos, y con eso argumentamos. Ya, adelante, Alejandro. Obviamente, nosotros somos apartados es una palabra que somos totalmente disciplinados. Yo tampoco lo estaba haciendo, pues a partir de hoy voy a empezar a hacerlo para orar el Eterno. Y lo mismo pues para cuando estamos con un corral, o sea, mi hermano me pregunta que si con una gorrita cubriendo la cabeza es posible la enseñanza. Correcto, hermano, sí. Pero yo quisiera ir más allá. Esperemos que faltan 3 versos y vamos a una conclusión. Esperemos 3 versos y ahí nosotros vamos a entender algo hermoso. A ver, dice Proverbios 12:4. Proverbios 12:4. Mire que Pablo está hablando de la honra que el hombre le da a la mujer. Y es que se sabía la Torá, sabía los proverbios, él conocía todo. Proverbios 12:4. Una mujer capaz es corona para su esposo, pero un incompetente es como caries en sus huesos. Ustedes sí más o menos estamos dando la dimensión de las palabras de Pablo. Estas son las palabras de Salomón. Salomón escribe los proverbios cuando ya era un anciano. Él ya había conocido todo en la vida. Y dice que una mujer que es capaz es corona para su esposo. Entonces Pablo se equivocó, hermano. ¿Qué es corona? Si nosotros vamos a la palabra corona, vemos que dice cobertura o turbante. Una mujer capaz es la cobertura o es el turbante que debe llevar su esposo. ¿Por qué? Porque no lo deshonra. No lo deshonra. Por eso Pablo dice, una mujer en la congregación deshonra a su esposo, debe honrarlo. ¿Y cómo lo va a honrar? Póngase su velo. O sea, el entendimiento sería así para llevar un orden. Se pensaría, según lo que tú estás diciendo, de que la mujer debe ser cabeza del hombre, y no es así. Lo que está diciendo el proverbio es que una mujer, la mujer sensata, dicen otras traducciones, es corona para su esposo. O sea, la cobertura que tiene su esposo, el orden sacerdotal, no se ve afectado por su no se afecta por su esposo. Correcto. No se ve afectada por el desorden de su esposa. Ese es. Si la esposa es ordenada, y fíjate tú, vamos a conseguir en esto, cuando Pablo le dice tanto a Tito o a Timoteo, le dice, si tú quieres, o alguien que quiera ser maestro, ser un predicador, buena cosa desea. Y le comienza a enumerar las condiciones de un predicador, y entre ellas le dice, pero la esposa, o las esposas, porque recordemos que ellos tenían varias esposas en ese tiempo, no vivían otra forma de vida. Entonces, tenían que ser, ¿qué? Dice ahí, en Tito y en Timoteo, dice, tienen que ser honrosas, no chismosas, no dadas al vino. Bueno, una serie de detalles. ¿Por qué? Porque si la mujer es desordenada, el esposo no tiene honra ni tiene buen testimonio. Por eso la mujer
dice acá en Proverbios que la mujer le da honra al marido. O sea, es corona a su marido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está estableciendo un orden y no lo hace ver incapaz al esposo. Proverbios 31:10. Por eso es que es importante que la esposa sea una esposa obediente al Eterno. ¿Para qué? Para que su esposo se vea honrado. Proverbios 31:10. Qué difícil es hallar una esposa capaz, hermanos. Miren lo que dice Salomón. Salomón tuvo 1000 mujeres y entre las 1000 mujeres, no sé cuántas encontró capaz, pero Salomón dice en Proverbios 31:10, qué difícil es hallar una esposa capaz. Su valor supera por mucho a los rubíes, o sea, las piedras preciosas. Una mujer virtuosa tiene más valor que una piedra preciosa. Su esposo pone su confianza en ella y no le falta ningún bien. Ella es buena con él, nunca mala, todos los días de su vida. Una mujer capaz, una mujer honrosa, una mujer que honra a su esposo, una mujer virtuosa, que lo dice la Reina Valera, esa mujer dice que vale más que cualquier piedra preciosa. Pero ahora, hermanos, la Escritura nos trae el manjar del día de hoy para saber que realmente hay que cubrirse para presentarse ante el Eterno. Siempre se deja el manjar para el último, ¿cierto? Este es el postre del día. Segunda de Samuel 15:30. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 30. Aquí vamos a ver si Pablo dijo que hay que descubrirse para orarle al Eterno. Segunda de Samuel 15:30 dice, David, entre tanto, subió a la cuesta del monte de los olivos. ¿Y qué es el monte de los olivos? El monte de Elohim. David, entrando, subió a la cuesta del monte de los olivos llorando. Y mientras subía, ¿qué dice ahí, hermanos? Tenía la cabeza cubierta y andaba descalzo. Esa es la forma de humillarse ante el Eterno. Sacarse los zapatos. Eso es mostrar respeto. No sacarse la cabeza, no, hermano. Sacarse los zapatos es mostrar respeto. Eso sí es mostrar respeto ante el Eterno. Repito, segunda de Samuel 15:30. David, entrando, subió a la cuesta del monte de los olivos, llorando mientras subía, tenía la cabeza cubierta y andaba descalzo. Y todo el pueblo que andaba con él se cubrió cada uno la cabeza y llorando mientras subía, le informaron a David que Afitofel estaba entre los que habían conspirado con Absalón y oró con la cabeza cubierta. ¿Y qué pasó, hermanos? En su oración, él le pedía ayuda. Y si Yahweh, nuestro Padre, estaba desagradado, no le hubiera contestado, no le hubiera brindado la ayuda. Pero resulta que sí le contestó, porque sí le brindó ayuda. Miren lo que pasó. Ya vimos que entró con la cabeza descubierta, y David era justo, y David sabía Torah. David tenía a su lado un profeta muy grande. Primero Samuel, y después el profeta Natán. Grandes profetas que lo ayudaron a David en su vida espiritual. Conocedores de la Torah, porque eran profetas, hermano. Entonces, se equivocó. David, adelante, Alejandro. Hermano, yo pues voy a dejar un despido. Los hermanos ya acabo de recordar que los Estados Unidos ya estamos una horita adelantados y pues acá ya tienen como hambrecita. Entonces los vamos a dejar, hermano. Te queremos agradecer al Eterno, hermano, por ti, Marcelo, porque pues de verdad, hermano, que te tomas a la tarea de investigar y todo esto, nosotros es una gran bendición porque todo esto nos acerca más al Eterno. Nosotros más agradecemos al Eterno, sí, más va a estar cerca de nosotros, y verdad que ha sido un sábado maravilloso, hermano. Y Marcelo, muchas gracias por tu, hermano, meterte tanto en las cosas del Eterno y cada día compartimos, hermano, las enseñanzas, lo que el Eterno pone en tu corazón. Quiero aprovechar para darle un saludo muy especial ayer ahí en La Paz, que nos están escuchando también, y darle las gracias por todas sus oportunidades ya que los tuvimos en Colombia. La verdad que pasamos días maravillosos. El Eterno lo sabe, el Eterno sabe que vivimos. Pues hermano Marcelo, termina con los versículos que tienes y les sigo deseando que todos sigan hablando feliz, chava, chalo, hermano. Adelante, hermano. Bueno, yo creo que ya quedó claro.
Porque aquí, si leemos desde el capítulo 15 hasta el 17, nosotros vemos que David subió al Monte de los Olivos y todo el pueblo que subió con él se cubrió la cabeza, fueron descalzos, llorando, orando, y David oró para que el Eterno confunda a Absalón, y el consejo que dio un hombre perverso, que aquí dice su nombre, Ahitofel, y el Eterno volcó todo eso, hermano, y lo favoreció a David, y sabemos que murió Absalón, y él regresó al trono. Entonces, el Eterno lo escuchó con la cabeza cubierta, claro que sí, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En conclusión, creo que es suficiente con esto, pero debíamos de conocer más cosas, por eso fuimos a todo el estudio. Pero esto es contundente, hermano. El Eterno, para presentarse al Eterno, y creo que eso fue lo que el Eterno inspiró, a que nosotros entendamos que para presentarnos a Él de una buena manera, lo vamos a hacer cubriendo nuestra cabeza en señal de respeto. En señal de respeto, hermano, de sumisión sobre todo, que Él, Yeshua, está por encima de nosotros, y mucho más arriba de nuestro amado Padre Elohim, Yahweh. Así que, hermano, creo que es suficiente, pues hasta aquí podemos avanzar, porque realmente este verso es muy contundente. Según Samuel 15:30, grábenlo, y si otra persona le pregunta, ahí está la respuesta.